A raíz de la escena de Miércoles Addams y la intención de juntarlo todo con Bloody Mary de Lady Gaga, algo no accidental, porque incluso en Spotify esta escena está en la canción original de Lady Gaga, lo cual tampoco me parece mal. Quiero decir, durante toda la serie, se tiran diciendo que a Miércoles le importa un carajo lo que los demás opinen de ella. You don't care what people think of you. A su vez, Tim Burton es conocido por visibilizar, hacer ver la importancia de ser raro, algo que he de decir que personalmente me ha salvado la puta vida. Igual ocurre con Lady Gaga. Si nos vamos a Bad Kids, otra canción de este álbum, dice: todo esto se puede traspasar entero al disco. Born This Way se presenta como una alienígena madre de todos sus Little Monsters. También en el disco tenemos una constante lucha de contraste, de su yo femenino y su yo masculino en You and I, del bien y el mal personificado en Jesús y Judas, de llegarse a casar con Judas o con la noche, y de personificarse varias veces en letras y en videoclips como María Magdalena. La estética de este álbum de Gaga es increíble, al igual de toda la estética de Wednesday, que hablamos un poco de ella aquí, y hay que hablar de la de Tim Burton. Así que el otro día estaba con mi colega Sergio, un artista impresionante con el que he hecho los visuales para Marta Sango, que se proyectaron en el Within Center en una pantalla de 12 por 7 metros. Girl. Os dejo todo su trabajo aquí porque es increíble. Y me estuvo contando un poco de la letra de Bloody Mary. Entonces me puse a investigar. Este disco de Lady Gaga tiene una correlación increíble en todos sus temas. Vamos con el análisis de Bloody Mary. Primeramente, Gaga nos dice que está luchando entre la fantasía y la realidad. Se inspiró en su coche y en María Magdalena, la novia de la estrella de rock definitiva. O sea, Jesucristo. A ver, tú si lo piensas, Jesucristo es el influencer de los influencers, es el influencer primigenio. O sea, nadie tiene más followers que Jesucristo. Es, como dice Gaga, el máximo rockstar, el rockstar supremo. Es mi madre, es que la adoro. Gaga comienza a decirnos que tan solo el tiempo dirá cómo la gente recuerda el amor entre María Magdalena y Jesucristo. En la Biblia, tras la muerte de Jesús, María y sus apóstoles se convierten en cristianos y empiezan a predicar la religión. Yendo a algo más moderno, sería amar a alguien de la forma que Lana del Rey ya dijo en Religion. Amar de un modo extremo. Me flipa que a Poncio se le llame Poncio Punk. Bueno, Poncio Pilato, el prefecto romano, fue quien condenó a muerte a Jesús. Y el I'm ready for their stones, en la Biblia, cuando alguien es traidor, se le tiran piedras hasta que se le mata. Claro, ¿qué pasa? Que cuando un hombre de la época se tiraba a una mujer casada, a los dos por este pecado les apedreaban. La Virgen María tuvo que decirle a José que no había sido otro hombre quien la había dejado encinta, sino que fue la paloma, el Espíritu Santo, la acción de Dios. Y José tuvo que creerle. Si José no lo hubiera creído, habría sido apedreada. Así es que María Magdalena traicionó a todos los romanos, entonces está esperando esas piedras. Algo parecido vimos en el videoclip de Judas. Lady Gaga se va a la ciudad con Jesucristo, modo motopapi. Motomami, motomami. Y ahí es cuando cae en la tentación de Judas, lucha constante entre el bien y el mal. Al final, María Magdalena, que Gaga, se entrega al bien y Jesús la perdona, pero debido a su pecado es castigada. Entonces la vemos de pie con un vestido blanco y es apedreada hasta morir. Well, con esto cobra más sentido que a Poncio se le llame Poncio Punk. Es como dijo Jesús, el amor está para celebrar. Bailaré con mis manos sobre mi cabeza. Y María sangrienta hasta la muerte, una fe ciega. De algún modo, Gaga dice que cree que el amor entre María Magdalena y Jesús es real, no solo una historia bíblica, que como decía el primer verso, el tiempo dirá lo que se interpreta al final de esto. Ese amor tampoco es solo arte para que Miguel Ángel lo talle. Llegándolo con Judas, donde se personifica a María Magdalena, se llama a sí misma Fame Hooker.
Así a María Magdalena se le ha considerado todos esos atributos. Incluso en la Biblia hay veces que ni siquiera dicen su nombre. Y por contexto te enteras de que están hablando de ella. No dicen su nombre como si fuese un demonio o algo, macho, ¿qué pasa? Esto tampoco difiere mucho de la sociedad actual. Por eso Lady Gaga dice, estoy hablando entre la realidad y la fantasía. Si por ejemplo Lady Gaga está con un hombre, Jesús, y es tentada por otro, hay un gran porcentaje de posibilidades que se la atribuyan todos estos atributos, tristemente. Y quizás moriría apedreada por los comentarios públicos. Luego en la siguiente frase, Lady Gaga te dice... Aquí puedo hacer referencia al Saint-Coeur, que simboliza el Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, ya que estaba de moda esta canción, me parece bastante accurate hablar del significado de esta. Porque este disco de Lady Gaga es una puta joya. Y me voy ya. Chao. Chao.